Bien, Andrés, preguntabas sobre cuál es el proceso que se sigue en las unidades de inteligencia financiera cuando reciben los reportes de operaciones sospechosas, los RTD o su funcionamiento internamente, y qué cantidad de reportería o de reportes se pueden recibir diariamente o anualmente o mensualmente en una unidad. Si vemos el informe estadístico del año 2021 de la unidad local, vemos que solamente en reportes de operaciones en efectivo, en el año 2021 se recibieron 665.000, ¿cómo es? 668.511 reportes de operaciones en efectivo. Okay. O sea, eso te puede dar una idea de la cantidad de reportería que se recibe en una unidad, y por lo cual se tiene que tener un proceso, como ya habíamos señalado, de explotación de esta información, de calificación de esta información para su uso. Estamos hablando promedio, Arnaldo, de 56.000 reportes, en promedio. En promedio. Lógicamente esto puede subir alto y baja, pero creo que es un número considerable. Exactamente. Y en reportería de operaciones sospechosas llegaron a los 6.000 y algo. A 6.000. A 6.000 y algo. Son los menos casos. Son los menos casos. Claro, porque acuérdate que el reporte de transacciones en efectivo es un reporte estadístico de cualquier operación en efectivo que se haya sobrepasado el umbral establecido por la ley, que en nuestro caso es $15,000. Entonces, no es un reporte de una situación inusual o que amerite en realidad una investigación o profundización en el mismo. Okay. Es distinto al reporte de operación sospechosa, que sí, ya cuando la unidad lo recibe, entonces sí va a ser un proceso en eso. Que entonces caeríamos, habíamos dicho, ¿verdad?, que nuestra unidad es una unidad administrativa. ¿Cuál es una de las consecuencias principales de esto? Que los informes que hace la unidad no son pruebas judiciales, son indicios, son inteligencia financiera. Al ser inteligencia financiera, incluso se utiliza el mismo ciclo que se usa para el proceso de inteligencia. Hay un proceso de recolección o de planificación, que es cómo la unidad se prepara, elabora todos sus manuales, todas sus políticas, para decirle a los sujetos obligados de cómo van a enviar la información. Entonces, la etapa de recolección es esa: cuando llega la información, la unidad a su base de datos, la unidad la recibe, el sistema hace una serie de procesos que lo lleva entonces a la segunda etapa, que es la evaluación. O sea, internamente el sistema va en una primera parte, va a ver que ese reporte tenga mínimo todas las informaciones obligatorias que el manual exige. Y ahí hay un equipo de gente trabajando en eso. Eso primero se hace con el sistema. El sistema tiene una serie de campos que son obligatorios. Entonces, se sigue la evaluación, ¿verdad?, de la información ya de manera manual, interna, que va a determinar con las distintas parametrizaciones que se hayan hecho en el mismo sistema la calidad de la información. Bueno, me dice toda la información que necesito, me falta información, y se clasifica entonces el reporte, qué tan fundamentado está. Lo clasifica también el sistema. El sistema en base ya a lo que tú has parametrizado en el... Sí, sí. Los ítems que tú le has puesto al sistema. Que tú le has puesto para que lo parametrice, y te va a dar entonces un nivel de evaluación de ese reporte. A, B o C, o sea, tiene suficientes elementos, amerita una investigación inmediata, principalmente en base a lo que fue la Evaluación Nacional de Riesgo. Nosotros establecimos 3 tipos de delitos precedentes que iban a ser investigados, no importa la información, que es el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, porque la ley exige, ¿verdad?, cualquier reporte que esté vinculado al terrorismo. O sea, si el sujeto obligado... Narcotráfico, terrorismo y corrupción. Y corrupción. Si el sujeto obligado, que no está, valga la redundancia, obligado a identificar cuál es el delito precedente, simplemente describir la operación sospechosa, logra identificar o en su reporte pone que considera que puede ser un caso de corrupción, entonces eso el sistema de una vez lo va a detectar y lo va a poner para análisis inmediato. Lo mismo si es narcotráfico, y lo mismo si pone que considera que es una actividad de financiamiento del terrorismo. ¿El sistema está preparado para evitar que eso se pueda violar? Sí, sí, sí. El sistema, o sea, está completamente blindado, y, por ejemplo, el analista no puede variar la información que llegó
en la reportería. Ok. Entonces, una vez ya hecho eso, el analista comienza a trabajar aquellos que han sido clasificados en A, B o C y vuelve a hacer su evaluación de esa información y determina, bueno, aquí me hace falta información. Y pasamos entonces a la otra etapa, que es el análisis. En este interín de esta etapa, entonces, hay una parte que se llama, que ocurre en todo el ciclo, que es cuando me falta información, yo pido o solicito hacia afuera al mismo sujeto obligado, si es sobre ese informe, o tal vez para buscar más información, la información sobre lo que me falta, para entonces integrar toda la información que tengo y poder pasar a la próxima etapa, que es la integración y análisis ya definitivo de la información, para determinar si voy a hacer un reporte, que sería la diseminación, que es la última etapa de Entonces, ¿en qué momento el recurso humano entra en funcionamiento en la UAF? El recurso humano está trabajando en la evaluación, o sea, en el sistema va viendo, va analizando qué es lo que le hace falta, qué información le hace falta para poder hacer una hipótesis del caso, una teoría fáctica del caso. Entonces, bueno, mira, el sujeto obligado dice que fue que la persona no corresponde a su perfil, pero ¿cuál es tu perfil? Mándame tu perfil de diligencia, yo analizo y con esa información que tú me mandaste, entonces yo voy aumentando la información que tengo. El analista también trabaja en la búsqueda, o sea, cuando se genera, yo voy a analizar a Andrés Terrero, entonces yo genero toda la información que yo tengo en mi base de datos de Andrés Terrero y exploto esa información, comienzo a buscar qué hay aquí que me amerita yo tener, que me puede fundamentar o no la información que estoy recibiendo. Vamos a suponer... O sea, la parte de análisis, sí, en realidad la hace el analista, fundamentado o apoyándose en las herramientas tecnológicas. De acuerdo, lo entendí. Y no hemos terminado el tema, pero tengo que irte incidentando la explicación. Vamos a poner dos casos, y no es el caso en particular, sino el ejemplo. Andrés Terrero es amigo de Arnaldo Sánchez, muy amigo, profesionalmente, trabajamos juntos, jugamos gol ahora y estuvimos juntos en actividades de clubes y todas esas cosas. Y el banco en el que yo tengo mis operaciones, por alguna razón X, o cuando yo compré un apartamento, hizo un ROS sobre Andrés Terrero. Y Arnaldo trabaja en la unidad de análisis financiero. El ROS llega y comienza a trabajar en el sistema. El sistema verifica en base a los perfiles y parametriza y dice, ¡pah! Ese hay que investigarlo. Y en un momento determinado eso le llega a Arnaldo Sánchez, porque le va a llegar, sea porque Arnaldo Sánchez es el jefe de los supervisores de los que están haciendo el trabajo y en la toma de posición, lo que sea. Ahí viene y pregunto, el factor humano, ¿hasta qué punto pudiese Arnaldo Sánchez, la figura que esté ahí, ver y decir, oye, pero esto es Andrés Terrero? No conviene que Terrero esté en este proceso. Vamos a desviar esta información. Vamos a esconder este reporte. Vamos a decir que no es verdad lo que dice ahí. ¿Hasta qué punto la unidad está resguardada, la unidad, para evitar que el factor humano cambie la opinión o el contenido de un reporte? Sí, el momento de la elaboración final del informe que está haciendo el analista, ese informe va a un comité de informes que está integrado por el analista, que es el que lo presenta. Estaba el director, el encargado del departamento de análisis estratégico y dos analistas más de la unidad que ven el informe y analizan junto con el analista actuante. Si falta información, mira, tú te puedes ir por aquí, y una vez ya consensuado todo eso, entonces pasa al director de análisis. Y el director de análisis vuelve y revisa esa calidad de esa información y si la conclusión a la que está llegando el analista, ¿verdad?, está suficientemente fundamentada para llegar a, para tomar la acción que recomienda el comité en base a la información que hizo el analista. Si la información es enviar el reporte, eso pasa a la dirección general normalmente apoya la decisión y lo envía. Ahora, si la decisión es cerrar el caso,
el director de análisis no lo puede cerrar mutuos propio. Debe pasárselo a la dirección general, y la dirección general entonces que autoriza el archivo o el cierre de ese caso. Que no es un cierre, es un archivo para cuando si llega algún otro tipo de información, ese caso se puede retomar y ampliar esa información y entonces hacer la reportería. Y está también la posibilidad de que si se demuestra que hay una complicidad, una acción de la persona en los 3 niveles, entonces también hay sanciones penales. Sí, pero la pregunta ahí es, yo que me quedé claro, pero no existe posibilidad de que eso pueda ocurrir o en tu accionar no pudiste detectar que eso ocurrió en algún momento. O sea, pregunto. Bueno, hay varios filtros que se han impuesto que debería, o sea, tenemos varias personas en el comité de análisis. Tiene el director de análisis que vuelve y revisa esa información y ve que es tan fundamentado. Si tú recomiendas, mira, la persona no se ha encontrado información, bueno, el director de análisis, si es responsable, va a entrar a la base de datos y va a buscar, a ver. Porque si está todo en el sistema. Está todo en el sistema, si en realidad esa persona no tiene reportería. Si el analista y el comité determinaron, mira, del análisis se ve que esta persona en este otro banco depositó este contrato donde justifica la otra operación, se supone que esa información tú la puedes documentar y buscar. O sea, todo se documenta, o sea, el expediente se documenta en base a lo que dice el analista. Está la información soporte que le permite llegar a esa conclusión, está en el expediente. Sí, pero mira qué pasa, Arnaldo. Nosotros estamos haciendo un programa de prevención sobre los delitos del crimen organizado. El crimen organizado es tan potente que se involucran en los sistemas, en los países, y altera cualquier cosa que le convenga alterar. Y más cuando el caso es significativamente importante. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la confidencialidad, la integridad, la moral, la profesionalidad y los sistemas se pueden combinar para evitar que el crimen organizado se introduzca a la UAF, a una unidad de análisis financiero, para modificar una conducta de alguien o un reporte en particular? Y te voy a hacer la pregunta y lo voy a ligar con algo con la Cámara de Cuentas, pero dime primero que tú. Bueno, todo en la vida es posible, el dinero lo corrompe todo. Ahora bien, se ha tratado de blindar, ¿verdad?, a la unidad de análisis financiero para impedir que esto pase. Por ejemplo, el proceso de selección del personal. Primero se hace una depuración a nivel de los registros judiciales que tienen. Se le hace una prueba de polígrafo. Se le toma un examen. ¿Se hace una prueba de polígrafo? Se hace a todo el que ingresa, por lo menos hasta la fecha de mi salida, ¿verdad? Sí. Había como exigencia dentro de las políticas internas hacerle una prueba de polígrafo. Y hubo personas que no se le dio acceso a la unidad de análisis financiero. Porque no pasó la prueba. Porque no pasó la prueba, principalmente, como no estoy identificando personas ni No, nada, no dieron positivo a uso de algún tipo de sustancia o algo parecido. Porque el cuerpo lo revela. Porque el cuerpo lo revela. El proceso de selección se hace a través del MAP. O sea, se hace un concurso para la posición. El MAP es el Ministerio de Administración Pública. De Administración Pública, con un examen, y ese examen incluso es corregido y analizado por el MAP, no por la unidad. La unidad simplemente recibe la información del MAP y dice quiénes califican o no para la posición. En cuanto también está que nosotros todos tuvimos que presentar, aunque la ley no lo exige, nosotros internamente creamos un proceso de declaración jurada, donde tanto el analista financiero como el director de análisis, como la directora de la UAF, como los directores departamentales, o sea, la empleamonía en general, revelan sus bienes. Y además sus conflictos de intereses. Y sus conflictos de intereses. Excelente. Hay un formulario de declaración de que tú Excelente. no puedes, de que tú debes declarar si tú tienes algún tipo de Relación. Vinculación con algún sujeto obligado. Inhibirte en ese caso. Algún sujeto obligado. Entonces, en caso de tendrías que inhibirte. Okay. Entonces, se han hecho todo lo humanamente posible para evitar que eso pase. También hasta mi salida, no sé cómo se ha seguido el proceso, porque la verdad que en la UAF
han salido la mayoría de los técnicos preparados, pero han entrado nuevos técnicos. No sé cuál es el proceso que has seguido con los nuevos técnicos que se tienen. Yo creo que me queda claro, bastante claro a mí y a los amigos televidentes, hasta qué punto hay controles. Señores, los controles internos, y cuando hablamos de control interno, control en sentido general, se ponen para evitar que algo indebido ocurra. Evidentemente los controles también se violan. Y como dice Arnaldo, el dinero o el poder lo corrompe todo, pero no necesariamente es así. O sea, puede corromperlo. Pero también, dentro de esas unidades o de estas estructuras, cuando el poder ha corrompido los sistemas, también hay expertos dentro que también pueden darse cuenta cuando eso ocurre. Claro. Y eso es la medida preventiva. Y eso lo voy a ligar cuando lo vean en el próximo segmento para explicarte algo, Arnaldo, que tiene que ver con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Brevemente, solamente para compartir con los amigos televidentes, la Cámara de Cuentas actual y otras cámaras de cuentas sobre lo que es los procesos de auditoría. Pero vamos a seguir el tema de la debida diligencia y de los reportes. Pausamos.